Ahora voy a compartir, ahora voy a compartirles pantalla. El tema que hoy nos convoca tiene que ver con los aportes a la criminología en relación a las neurociencias, ver un poquito qué son las neurociencias, qué aportan, qué limitantes tienen estos aportes, porque muchos tienen sus cuestionamientos, tienen sus limitaciones, como también sus ventajas en lo que tiene que ver con la construcción, ya sea de un diagnóstico como de una prognosis en relación a un hecho que podamos estar evaluando. Yo ahora a ver si puedo compartir. Ahí está. Bien. Hola Martín, ahí a mí me había quedado. ¿Cómo estás? Ahí creo que lo compartí bien, ¿no? Sí, sí, ahí está bien, Perfecto. ahí está perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, estos modernos aportes de las neurociencias, ¿sí? Como algo en general, las neurociencias, pues son muchas las disciplinas que se imbrincan para poder generar a la neurociencia o a las neurociencias. Es un constructo, las neurociencias, las cuales se alimentan de los saberes de distintas disciplinas. También acá tenemos que tener en cuenta que algunas han sido más desarrolladas, es decir, tienen un bagaje científico muchísimo más sólido, otras realmente son más desde el punto de vista hipotético, por lo cual son inferencias que se hacen en función a otros estudios a los cuales se pudo haber llegado desde el punto de vista netamente científico. Y cómo éstas pueden tener su nivel dentro de lo que sería la criminología. En primer lugar vamos a ver definiciones de neurocriminología, de qué se trata, luego de lo que es la psicopatología forense, que se la llamó, y en relación a las neurociencias, qué tecnologías hay, porque obviamente muchas de los saberes de la neurociencia se alimenta en función a la tecnología, y la tecnología tiene también sus limitaciones. Y estas limitaciones que va a tener va a ser en función al objeto al cual va a estudiar. Por un lado, al objeto, como también al medio con el cual está estudiando ese objeto. Luego, cómo la podemos aplicar para la valoración tanto clínica como a nivel forense, o para lo que sería una evaluación desde el punto de vista forense, más allá de lo asistencial, como ayuda a lo que es la valoración del riesgo de violencia y la responsabilidad con la toma de decisiones. De un punto de vista introductorio, si vemos lo que es la historiografía y los paradigmas dentro de la neurociencia y el estudio del cerebro como marcador o como si fuese la génesis sobre la cual tenemos que entender la conducta humana, no tenemos que ir hacia las primeras descripciones del cerebro, ¿sí? Es decir, en el 1500, en el cual en este tratado de anatomía capitis humani, de lo que sería la anatomía humana, ¿sí? Se intentó delinear una especie de empieza a describir que dentro del cerebro hay otras zonas, ¿sí? Estas pequeñas zonas que ustedes ven acá dibujadas, ¿sí? Son zonas las cuales hoy por hoy le podemos poner un nombre y un apellido, le podemos poner un nombre de un tálamo, le podemos poner un nombre de los núcleos grises, le podemos poner el nombre de los astas frontales de un hemisferio. Y llegó ya muchísimo después lo que fue asignarle desde el punto de vista bidireccional una función a cada una de las partes del cerebro. Dentro de una lógica localizacionista, la cual hoy sabemos que no es correcta, pero que dio pie a lo que hoy por hoy sabemos, esta lógica bidireccional en el cual cada parte del cerebro tenía una función, es decir, cada parte del cerebro se relacionaba con una función a nivel tanto conductual como cognitivo, y empezaron a estudiar, probar, ver a prueba y error cada una de estas zonas cerebrales, de lo que sería el localizacionismo cerebral.
Luego pasaron a un saber a partir de lo que serían las fibras cerebrales, es decir, de lo que serían los cables que conectan las distintas zonas del cerebro, lo que nosotros llamamos la sustancia blanca, es decir, los cables que me van a conectar zonas del cerebro y que de la cual uno puede tener una noción y que pueden a veces estos cables estar totalmente alterados. Así fue que hicieron mapas de correlación los distintos investigadores, Gales, Porcel, Ferrier, ¿sí? Hasta llegar a Brodmann, en el cual lo que hacían es lo que se llama la neuroanatomía lesional, es decir, le hacían una lesión en una parte del cerebro y veían luego de la lesión qué función estaba afectada. Si yo le hago una lesión en el área del lenguaje, la persona luego de eso no puede hablar fluidamente. Entonces decían, bárbaro, esa área a la cual lesioné se encargaba de coordinar, de producir y el lenguaje. Y así empezaban a asignarle funciones, algunas funciones mentales muy superiores a las distintas partes del cerebro. Y luego quizá el que rompe un poco con esta lógica más funcional fue la de Brodmann. Brodmann lo que hace es estudiar la corteza del cerebro y la estudia desde el punto de vista de un mapa citoarquitectónico. Es decir, esos puntitos que uno ve en el mapa citoarquitectónico de Brodmann corresponde a la distinta celularidad, o lo que podríamos decirle, a la distinta densidad de neuronas de partes del cerebro. Por lo cual, las partes del cerebro se diferenciaban en función a lo histomorfológico, es decir, a que tenía formas distintas desde el punto de vista histológico, no desde el punto de vista anatómico, porque el anatómico era todo igual. Entonces hablamos de tres tipos de anatomías cerebrales. Por un lado tenemos la anatomía cerebral de superficie, es decir, la anatomía cerebral que tiene que ver con lo que vemos, ¿sí? Con la superficie cerebral. Luego la anatomía de secciones, la que podemos saber en función de cuando lesionamos partes del cerebro o cuando se lesionan por algún tumor, por algún accidente cerebrovascular, por algún traumatismo encefalocraneano. Y en tercer lugar, la neuroanatomía de conexiones, es decir, la neuroanatomía que lo que estudia son los cables que van conectando las distintas zonas del cerebro, ¿sí? Esta neuroanatomía de superficie nos tenemos que remontar quizá más atrás todavía, de la cual en algunos casos no tenemos muchos muchos datos, ¿sí? Que hayan quedado, algunos en papiros. En el caso de Imhotep, de Almeón de Crotona, de Vesalio, del polígono de Willis, etc., en el cual lo que estudiaba era la corteza cerebral. Esto es lo que se llamó el modelo corticocéntrico de la conducta humana, es decir, basarse en unas formas que son una patología. Los principales, que fue premio Nobel español, Maynard, Brodmann, que recién que me unen zonas del cerebro. Y esto también nos tenemos que ir a años atrás, desde el 1500 hasta hoy por hoy, en el 82, que terminaron de describirse con Mishkin en lo que serían las redes, tanto anteriores y posteriores, o dorsales y ventrales, para ver cómo logramos ver, ¿sí? Porque la función de poder ver de estas redes pueden dar lo que son los falsos reconocimientos o pueden dar lo que son las alucinaciones, es decir, ver algo que no existe, ver algo sino un objeto. También tenemos que ver con estas conexiones lo relacionado al comportamiento social, que estas conexiones pueden estar
aumentadas o disminuidas en muchos casos y alterar lo que son las funciones conductuales y cognitivas del cerebro. Entonces, para lo que son los niveles de la neurociencia o este aporte que hace la neurociencia a la criminología, tenemos que tener en cuenta 3 niveles. Por un lado, la neurociencia básica, la básica es, llamémosle la aburrida, esa que habla de poder describir las zonas del cerebro, poder ver que hay conexiones que pueden estar bien o mal, poder ver que hay zonas histomorfológicas distintas, es decir, que hay zonas que las células cambian y hay este cambio de células puede traducirse en una cuestión conductual o también desde el punto de vista genético. Otra, que es la neurociencia clínica. La neurociencia clínica lo que hace es estudiar el fenómeno de la enfermedad, es decir, la clínica psiquiátrica, la neurológica, es muy común en el caso del autismo, en el caso de las esquizofrenias, que se estudien las bases que están asociadas con este comportamiento desde el punto de vista patológico. Y luego la neurociencia aplicada, es decir, la que conocemos y su aplicación a las distintas ciencias, ya sea a la criminología, a la economía, al marketing, a la educación, etc. Y entre esta neurociencia clínica y neurociencia aplicada está la traslación, es decir, lo que podemos llegar a inferir dentro de lo que es el ámbito asistencial o forense. Muchas de las pericias, las cuales incluyen parámetros neurocientíficos para describir fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, en el campo ya sea penal, en el campo civil, una restricción de capacidad, una cuestión que tenga que ver con la voluntariedad o con el acto si es reprochable o no dentro de una persona. Dentro de lo que es la neurociencia como grande, se nutre entonces de un conocimiento básico, aburrido, si le queremos llamar, como va a ser la neuroanatomía, otro conocimiento como van a ser las neuroimágenes, hoy por hoy las neuroimágenes que hemos visto en la clase pasada relacionada con adicciones, en las cuales las imágenes estudian el fenómeno de ese cerebro y de cómo ese cerebro responde frente a una conducta, la histología, la química y la genética. Entonces, para ver neurociencia funcional tengo que tener en cuenta al cerebro. Tengo que, por lo menos, conocer desde un punto de vista cómo está formado ese cerebro y no obstante de cómo está formado, sino qué partes tiene y cuáles son las que hoy por hoy se describen o que se implican en algún tipo de conducta. En primer lugar, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una zona de nuestro lóbulo frontal, el cual se encarga de las funciones mentales más superiores y complejas. Estamos hablando de la capacidad de decidir, de la capacidad de crítica, de la capacidad de hacer una antelación frente al comportamiento ajeno, es decir, una cuestión desde el punto de vista predictivo que puede llevar a cabo, ¿sí? La corteza prefrontal la dividimos desde un punto de vista de la neurociencia en 3 zonas. Una dorsolateral, otra del cíngulo anterior o ventromedial, es decir, la parte esta dorsolateral, la del cíngulo anterior, y otra basal u orbitaria, ¿sí? Son las 3 zonas de la corteza prefrontal. Acá en la imagen vemos en color azul o celeste lo que sería la parte dorsal y lateral, lo que sería en color ocre lo que es la del cíngulo anterior, ¿sí? Que está en esta parte medial, y la parte basal en color verde claro, como también en este lila, que sería la parte que está por encima de la cavidad orbitaria. Cada una de estas se relacionó con cuestiones conductuales. En primer lugar, la dorsolateral, ¿sí? Se vio que estaba asociado con los procesos de planificación, de organización, de flexibilidad cognitiva, de atención cognitiva, de aprendizaje relacionado con la experiencia emocional. Y obviamente cuando está alterada esta corteza dorsal y lateral, hay
disrupciones en lo que es la planificación, la adaptación social, la valoración de estrategias, es decir, si puedo hacer esta u otra en función al tipo de conducta que pude haber hecho y a la consecuencia de esta conducta que yo pude haber tomado. Y desde ya también esta corteza puede funcionar a veces normal o puede regular la conducta en ese sentido. Luego vamos a tener la medial, la dorsomediana, o también llamada del cíngulo anterior. La corteza dorsomediana o del cíngulo anterior es una corteza que se asocia con la respuesta emocional a la culpa, con la evaluación cognitiva de la emoción, la autorreflexión, el juicio moral. Es decir, es aquella que nos va a poner los límites, la parte inhibitoria de la conducta. ¿Esto lo debo hacer ahora o no lo debo hacer? ¿Sí? Es la que me va a poner un freno a la conducta que yo pude haber llevado a cabo o que pude haber decidido llevar a cabo. Por eso se habla que sus alteraciones son en el procesamiento de la conducta social y del juicio moral. Y la corteza orbitaria, es decir, la corteza basal del lóbulo frontal, está asociada con el componente afectivo de la teoría de la mente. Ustedes saben que los humanos somos los únicos que sabemos lo que sabemos y desconocemos lo que desconocemos. Es decir, el humano es el único animal que sabe, o que sabe que no sabe, o que no sabe a veces que sabe, también puede pasar. Es decir, hay una cuestión de autocrítica en lo que se llama metacognición, es poder saber o ponerse como auditor de uno mismo. Eso es la teoría de la mente. Como también dentro de la teoría de la mente estamos asociándolo con lo que es la predicción de conductas de otra persona. Yo miro al otro y puedo saber si va a tener una conducta agresiva, no agresiva, hostil, si voy a poder tener lugar para poder hablar con la otra persona, mediar, algo que todo el tiempo estamos nosotros ejerciendo, bueno, por mi trabajo, dentro de lo que sería el servicio penitenciario. Luego también la corteza esta orbitaria o basal regula las emociones, hasta dónde esta emoción, ya sea una emoción positiva como una emoción negativa, puede darse. También se implica en el procesamiento de la recompensa, en la información sobre el castigo. Esto tiene que ver con el circuito de recompensa humano. Si uno sabe que algo le gusta o que le da placer, hasta dónde lo hace, siempre y cuando eso no vaya contra la estructura propia del cuerpo. Es decir, si uno cae en lo que sería el juego patológico, en una adicción, etcétera, poder procesar ese nivel dopaminérgico aumentado que me dan las conductas de tipo adictivas. Y también se relaciona con la inhibición de las respuestas, ¿sí? Poder frenar ciertas respuestas. Por eso se habla que la corteza orbitaria es la construcción de la decisión moral, es la que me va a permitir o no llevar a cabo una decisión de tipo moral. Y las alteraciones son las que se llaman alteraciones en el freno inhibitorio, cuando la persona directamente puede llegar a hacer, decir, sin tener ningún tipo de tapujo, sin tener ningún tipo de inhibición o de freno, por lo cual lleva a cabo las conductas. Luego tenemos otro de los targets anatómicos, funcionales, muy importantes dentro de nuestro cerebro, como por ejemplo lo es el complejo nuclear amigdalino. ¿Qué es el complejo nuclear amigdalino? Es una zona del cerebro ubicada dentro del lóbulo temporal, en la cual está en relación, obviamente, con otra estructura que vamos a ver más adelante, que se llama hipocampo, ¿sí? Y dentro del cerebro con la parte más lateral del lóbulo temporal. Es un grupo de núcleos, ¿sí? Un conjunto de núcleos que son muy heterogéneos y que no funcionan como un núcleo en particular, sino que cada uno va a procesar y dar una respuesta frente a un acto que pueda hacer. Por ejemplo, el acto de huida, es decir, el acto de correr. Si uno ve que está en riesgo y que toda su integridad psicofísica está en riesgo, tiene dos opciones: pelear, obviamente, si sabe que tiene algún tipo de chance, o en su defecto directamente huir, cuando las chances pueden ser totalmente agotadas. Y para poder subsistir o sanar en ese sentido lo posterior, necesita hacer una huida para poder después volver con otro tipo de estrategia en el caso de la defensa o la lucha.
Este complejo nuclear amigdalino, ¿sí?, está asociado con la emoción, con la memoria, el aprendizaje, el miedo, la agresividad, y es un tipo de complejo que se lo ha estudiado mucho desde el punto de vista de la docencia. ¿Por qué? Hay un autor como que se llama Francisco Mora, que es de Chile, es un gran investigador desde el punto de vista de la pedagogía y también de las relaciones humanas, que él habla del complejo nuclear amigdalino como la respuesta que tiene la persona, la primera respuesta más rudimentaria que tiene la persona, que muchas veces está o no influida por la corteza que vimos antes, que es la corteza desde el punto de vista de la frontal basal. ¿Mm? A veces la primera reacción no es una reacción autocrítica, sino es una reacción sacádica, emocional, que está procesada por este complejo, y la reacción posterior, la que sería la reacción reflexiva, tarda más tiempo. Este complejo nuclear amigdalino tiene dos zonas, ¿sí? Una que se llama una zona dorsomedial y otra zona que se llama ventromedial. ¿Y qué diferencias tienen? Que una se relaciona más con lo que tiene que ver con la memoria, ¿sí?, o con los grupos de núcleos asociados principalmente con la tarea de guardar un recuerdo, ¿sí?, traumático o no, recuerdo, y otra de las divisiones de los núcleos está asociado directamente con lo más básico o lo que tiene que ver con la parte del olfato, que es uno de los tantos sentidos, cuando uno dice, bueno, me olió de que esto iba para mal, ¿sí?, esas cuestiones que tienen que ver no con la estrategia, sino netamente con lo que uno puede procesar del medio en el que se encuentra. Ese procesamiento lo lleva a cabo este complejo nuclear amigdalino. Y a veces responde muy fuerte, a veces empieza a regularse. Tiene muchas vías de conexión este complejo nuclear amigdalino. Desde el punto de vista de lo que le llega información, fíjense, en color violeta o lila, le llega información de todas las partes del cerebro, de todas las cuestiones corticales del lóbulo temporal, del lóbulo del cíngulo, del lóbulo frontal, y también recibe información de lo que son las estructuras más arcaicas, viejas, como puede ser el tálamo, el, el hipotálamo, ¿sí?, etcétera, que está relacionado con las hormonas. Pero también este núcleo, este complejo de núcleos, no solo recibe información, sino que envía información. ¿Y a dónde envía información? Bidireccional con las zonas que le enviaron información. Entonces la recibe, la procesa, la manda al cuerpo amigdalino y luego el cuerpo amigdalino responde diciéndole esa información fue buena, mala, hay que hacer una huida, no hay que hacerla, se bloquea a la persona y son tantos el cortejo de respuestas que pueda llegar a tener. Otra de las zonas que también se ha estudiado mucho en el último tiempo es el giro angular o el cíngulo posterior, dentro de lo que es el aporte que puede hacer las neurociencias para el ámbito forense. En relación al giro angular, el giro angular está asociado justamente con el procesamiento de la culpa, de la vergüenza, la cognición social y las cuestiones de apreciaciones morales. Es una de las últimas zonas del cerebro en mielinizarse, es decir, el cerebro nuestro termina de mielinizarse después de los 21 años. ¿Sí? Después de los 21 años, por lo cual el crecimiento y el desarrollo de esas zonas cerebrales van a seguir hasta después de nuestro ingreso a la adultez. No obstante de esto, también tenemos que tener en cuenta que el mayor periodo, uno de los mayores periodos, es la adolescencia. Por eso es que siempre decimos que estas zonas responden a un buen nivel nutricional, a un bajo nivel de estrés en el cual tenga que estar esa persona. Si la persona es una persona a la cual está bajo un gran nivel de estrés, no tiene los suficientes nutrientes, es una persona que ve, obviamente, que está, como llamémosle, pasada en ese sentido, el procesamiento que va a tener va a ser totalmente anómalo. Es más, va a ser un procesamiento sacádico, ¿sí?, como no reflexivo que debería tener el cerebro dentro del lóbulo frontal.
Y después está el cíngulo posterior. El cíngulo posterior, que acá lo vemos en color violeta, es una zona del cerebro la cual, más allá de asociarse con el recuerdo de las memorias emocionales, experiencias emotivas y autorreferencia, justamente es una zona que la tenían más o menos los neurólogos. Nosotros no le dábamos tanta importancia desde el punto de vista de la psiquiatría, hasta que después se empezó a ver que estas memorias o falsas memorias que se puedan dar, muchas de ellas estaban procesadas en esta zona del cíngulo a nivel posterior. El precunio es otra de las zonas, ¿sí? El precunio se encuentra acá, fíjense, sería el lóbulo parietal, pero a nivel medial, no desde acá afuera, sino visto desde acá adentro, ¿sí? El cual está asociado, por un lado, con los procesamientos de memoria, de poder guardar cierta información, con lo visoespacial, es el lóbulo el cual está muy asociado con el manejo del cuerpo, las reflexiones y los aspectos propios de la conciencia. También hay cuestiones en las cuales puede pasar de algún tipo de alteración dentro del precunio, ¿sí? Y estas alteraciones dentro del precunio se pueden asociar a múltiples patologías desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Brodmann hace como si fuese una clasificación dentro de la funcionalidad del precunio, la cual tenía capaz sus errores, por la simple razón de que era una propuesta del principio de 1900. Ahora que tenemos la resonancia funcional, podemos hacer estas correlaciones desde otro tipo. El hipocampo o caballito de Barr, ¿sí? Se lo llama así porque es una estructura que está en el lóbulo temporal y que se dedica principalmente a lo que son los inputs o el procesamiento del aprendizaje, de la memoria y del reconocimiento de cuestiones nuevas. Es una zona muy, 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 muy desarrollada, la cual tiene por dentro una circunvolución que se la llama dentada, otra que es el asta de Amón, o el hipocampo propiamente dicho, y el subículo, ¿sí? El subículo, tanto este como el asta de Amón, son zonas que van a recibir información y proyectarla, es decir, la reciben, la procesan y luego la vuelven a enviar a la zona a la cual seguramente le llegó esa información. ¿Y para qué la tiene que procesar y llegar a esa zona donde le llegó la información? Justamente para dar una respuesta sobre esa información que recibió. Entonces ahí es donde empieza a construirse lo que es el aprendizaje de una persona, la memoria y el reconocimiento por lo nuevo. Ahí se acordó. Ahí. Luego tenemos acá lo que son los, dentro del hipocampo, las zonas, ¿sí?, intrínsecas del hipocampo, que se las llaman cuernos de Amón, ¿sí? CA1, CA2, CA3, CA4. La zona asociada con el CA1, ¿sí?, son las primeras zonas del hipocampo que van a recibir la información, y si es mucha esta información, pueden entrar en un periodo de estrés neuronal, en el cual no saben cómo manejar ese nivel de información. Este estrés neuronal que va a tener también se implica dentro de lo que es el procesamiento propio de la emoción y procesamiento propio del contexto en el cual la persona se vaya a encontrar. Y el CA4 o cuerno de Amón 4 son respuestas netamente vegetativas, autonómicas, en las cuales no tenemos ni injerencia ni ningún tipo de medicación. Si vemos acá el hipocampo y sus distintas proyecciones, vamos a ver que el hipocampo también es una zona muy, muy asociada con el cerebro. ¿Y por qué? Había un momento en el cual se dijo que el hipocampo era como un cerebro dentro de un cerebro. Es decir, ¿tiene la autonomía de un cerebro? Sí. ¿Tiene la cantidad de neuronas? No. ¿Tiene la capacidad potencial de generarlas? Sí, pero hasta ahí. Todavía está en ¿cómo podemos llamarle? En una fase de investigación eso, porque no es algo que esté del todo todavía científicamente probado. Salvo en lo que es educativo. En lo que es educativo sí se sabe que el hipocampo es maleable,
sabe que el hipocampo puede cambiar y puede hacer un procesamiento distinto, al igual que lo puede hacer la amígdala. Ustedes me dirán, ¿y por qué tiene que ver esto lo importante con la parte forense? Porque justamente los programas de tratamiento que podemos llevar a cabo, por ejemplo, un programa de tratamiento para los abusadores sexuales o ofensores sexuales que se llama, o un programa de tratamiento para lo que es la parte de violencia de género, son programas psicosocioeducativos, programas los cuales ¿sí? interviene la parte obviamente psicológica, social y educacional, en el cual se trata como de reestructurar cuestiones que se sabían o que estaban anómalas dentro de la persona, con conocimientos obviamente anómalos que podía tener, y que mediante técnicas, terapias, etcétera, se pueden llegar a cambiar y aumentar frenos inhibitorios, etcétera. En eso se basa estos programas y eso es lo que luego se traduce desde la neurociencia en los circuitos del hipocampo. Poder cambiar ciertos conocimientos, falsos reconocimientos, posturas que se puedan tener, porque el hipocampo es una de las zonas maleables dentro de nuestro cerebro. Existen otras cortezas también que van a ser más complicadas y que las podemos llegar a estudiar desde el punto de vista imagenológico, ¿sí? Las podemos ver, las podemos medir, las podemos cuantificar, que son la corteza entorrinal, la perirenal y la periamigdalina. Es decir, dentro del hipocampo, zonas parahipocampales, es decir, zonas que son paralelas a este hipocampo, la corteza entorrinal, un bucle en una red para la orientación, ¿sí? Una relación entre el hipocampo con el neocórtex, la corteza perirenal también relacionada con todo lo del reconocimiento visual, y la corteza periamigdalina. ¿Mm? Otra de las zonas del cerebro muy importantes es el llamado cuerpo estriado. ¿Qué es el cuerpo estriado? El cuerpo estriado son núcleos, como habíamos dicho en la foto de Vesalio, eso que él había descrito con un lápiz, ¿sí? Que no le había puesto un nombre, que veía que era distinto, es lo que se llama cuerpo estriado. Y es una de las zonas más importantes cuando uno estudia, ¿sí? Lo que es la conducta adictiva, porque es la zona asociada justamente con el sistema de recompensa cerebral humano. Y por último el cerebelo o pequeño cerebro se lo llamaba en un momento. El cerebelo es un órgano del sistema nervioso central, el cual está ubicado en la parte más posterior del hemicráneo, ¿sí? Y que en un momento se creía que tenía funciones de coordinación de los movimientos. Si bien es verdad que tiene funciones de coordinación de los movimientos, porque eso es algo que está hiperprobado, también el cerebelo se relaciona con todos estos lobulillos que tiene, que acá se los puse para que los lean, la língula, el lóbulo central, el culmen, el declive, talium, tuber, pirámide y nódulo, en el cual cada una de estas zonas procesa algo de lo visoespacial y de los movimientos, pero también procesa cuestiones que tienen que ver con funciones cognitivas, memoria, cálculo, atención. Y el sistema de fibras del cual hemos hablado tanto. Yo les dije que el sistema de fibras son como los cables que conectan las distintas partes del cerebro. ¿Sí? Son cables que van a conectar la corteza del cerebro. Y estos cablecitos son de distintas formas. Algunos son fibras de proyección, es decir, que proyectan desde una parte del cerebro hacia afuera del cerebro, es decir, hacia cualquier otro órgano. Las fibras comisurales, que lo que me hacen es juntar y proyectar de un hemisferio al otro, ¿sí? Que están separados y están separados por estas fibras, justamente se llama comisura, en la cual la más común es el cuerpo calloso, y las fibras de asociación. Asociación largas y asociación cortas, en el cual lo que hacen es unir las distintas circunvoluciones cerebrales. Acá vemos preparados en los cuales pudimos haber disecado zonas de las fibras, ¿sí? Por ejemplo, en la parte del cuerpo calloso, el cuerpo
rayoso en el cual se sacaron las partes anteriores y posteriores para ver hasta dónde llegaba. Y en esta, la última, la tercera de la segunda fila a la derecha, vemos la comisura blanca anterior o comisura anterior en forma como de M, ¿sí? Con las partes alrededor de los distintos astas de los ventrículos. Ahora bien, toda esta información la tengo que poder acceder, ver desde el punto de vista del sujeto vivo, porque todas las anteriores, si las quiero ver en una persona, las voy a estar viendo como si fueran un cuerpo muerto, ¿sí? Y cuando digo como si fuera un cuerpo muerto, ¿por qué tiene que ver? Justamente porque tengo que esperar a que la persona fallezca para extraer el cerebro y poder evaluarlo. Pero existen ahora técnicas con las cuales no necesito ni tener un pedacito del cerebro, ni, bueno, sacarlo obviamente, para poder llegar a ciertas conclusiones. Y estas son tecnologías que se aplican en la neurociencia. Hay tres pilares fundamentales de tecnologías aplicadas a la neurociencia. La más común, que es la tercera, son las neuroimágenes, poder ver el cerebro en vivo, la parte anatómica, la parte histológica y la parte funcional. Otro que está arriba y a la izquierda de las neuroimágenes son justamente la capacidad, el estudio bioeléctrico del cerebro, es decir, el electroencefalograma. Que el electroencefalograma lo que me mide es cómo están funcionando eléctricamente las neuronas. Es lo mismo que pasa en el electroencefalograma que el electrocardiograma, en el cual lo que mido son potenciales de acción que puede tener una célula en respuesta a un estímulo, en este caso. Y la primera, ¿sí?, es lo que se llama la evaluación neuropsicológica o neurocognitiva. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica o neurocognitiva? Es una evaluación que llevan a cabo profesionales psicólogos, los cuales están debidamente acreditados, para conocer cómo está funcionando ese cerebro. Es decir, para conocer solamente el funcionamiento. No le importa si está bien, está mal, no, sino cómo está funcionando, cómo los 5 tipos de memoria pudieron estar funcionando en una persona, cómo los 2 tipos de atención ejecutiva, atención sostenida, y cada una de ellas con sus subtipos, hay 5 tipos de memoria, cómo están funcionando. Esto es lo que les dije recién. Por un lado, en el primero de los casos, la evaluación neurocognitiva, en el segundo, el mapeo, o el electroencefalograma. Lo que uno mide es a través de técnicas, ¿sí?, normatizadas, validadas, el funcionamiento del cerebro. Ya sea una evaluación neuropsicológica, neurocognitiva en la Argentina, debidamente acreditado, y va a elevar un informe. Y acá vienen los problemas. Los informes de los profesionales de las evaluaciones neurocognitivas pueden estar excelentes, pero hay que ver qué técnicas utilizaron. Las técnicas tienen que estar normatizadas y validadas según el país. El problema es que en la Argentina no tenemos validación de muchísimos test. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos desde el punto de vista estadístico, las validaciones de las pruebas que pueden tener países del norte. Tratamos de utilizar las que tienen que ver por lo menos con el mismo habla de la persona, el habla hispana, ¿sí? Pero hay muchísimas pruebas que no tienen su traducción, que capaz la traducción la hace el profesional, y eso está mal, porque no solo tiene que estar traducido, sino tiene que investigarse y verse que dé igual, ¿sí?, para poder hacer comparaciones entre países sobre esto. También desde el punto de vista pericial, si uno entrega una pericia con un psicodiagnóstico o con una evaluación neuropsicológica y no le pone nada, es decir, no le pone cómo llegó a esa conclusión, desde ya que la pericia va a ser nula, va a ser totalmente vacía, no sirve para nada. El segundo de los casos es el mapeo cerebral. El mapeo cerebral lo que me mide es la capacidad o el uso eléctrico de las distintas zonas del cerebro. Y este uso bioeléctrico del cerebro justamente está en relación a que la neurona tiene la capacidad de
polarizarse y despolarizarse. Es una célula de la neurona dentro de nuestro cuerpo que para hablar, llamémosle, con otra neurona, es decir, o para conectarse con otra neurona, tiene que hacer ese cambio de voltaje, ¿sí? Lo que se llama la polarización y la hiperpolarización de la neurona, para llevar a cabo el impulso nervioso. Y en último lugar, las neuroimágenes, ¿sí? ¿Qué pasa con las neuroimágenes como tecnología dentro de la investigación? Las neuroimágenes son hermosas. ¿Mm? Puedo ver la imagen del cerebro, puedo compararla, pero tiene limitaciones. No es lo mismo, por lo menos no es igual, ver el cerebro en vivo, disecarlo, que ver una neuroimagen. Hay algo de un conocimiento indirecto entre uno y otro que cuanto más indirecto puede darnos causales de errores. Dentro de las neuroimágenes tenemos de dos tipos, las estructurales y las funcionales. Las estructurales son las que me permiten, ¿sí? Me permiten ver la anatomía del cerebro. Es lo único que buscan, poder verlo el cerebro, disecado o no, en el cual yo puedo acceder a comparar zonas del cerebro, lo que sería al principio la neuroanatomía de superficie. ¿Sí? ¿Y qué pruebas me permiten conocer esto desde el punto de vista indirecto, es decir, a través de la neuroimagen? Pues no voy a estar disecando el cerebro de cualquiera. La tomografía, la resonancia y la tractografía. La tomografía es un tipo de neuroimagen muy rudimentario, el cual a veces tiene poca definición y que también tiene la particularidad que la zona del cerebelo y del lóbulo occipital, es decir, la zona esta de acá atrás, no tiene buena resolución. Es más, generalmente no tiene resolución. Luego de la tomografía viene la resonancia. La resonancia es mejor que la tomografía, veo más anatómicamente el hecho, el cerebro, ¿sí? Lo veo más en lo que sería la realidad, pero no deja de ser un método indirecto. Y en tercer lugar, la tractografía. La tractografía lo que me mide son los distintos haces de conexión de las distintas cortezas cerebrales. Es eso lo que estudia la tractografía. Las estructurales son una foto, es un corte transversal. Te saco una foto ahora y te digo, tu cerebro está de tal y tal forma. ¿Sí? Que se puede correlacionar o no con la clínica. Muchas veces se correlaciona, pero muchas veces no se correlaciona con la clínica y no deja de ser un hallazgo. Dentro de las neuroimágenes funcionales tenemos el SPECT, el PET, la tomografía por espectroscopía y la resonancia magnética desde el punto de vista funcional. El SPECT, ¿qué es el SPECT? El SPECT es la tomografía por emisión de fotón único, Single Photon Emission Tomography, ¿sí? ¿Y qué me mide el SPECT? El SPECT lo que me mide es daño, o por lo menos me mide la cantidad de flujo sanguíneo que hay dentro del cerebro. Y si hay un flujo sanguíneo alterado, si hay algún tipo de daño que se asocie con ese flujo sanguíneo alterado. El PET es la tomografía por emisión de positrones y lo que me permite es la tomografía por emisión de positrones, ver en esas zonas del cerebro que pueden estar bien eléctricamente, que pueden estar bien desde el punto de vista estructural, bien desde el punto de vista de la perfusión, pero poder ver cómo está funcionando la propia neurona, es decir, cómo está alimentándose. ¿Sí? Entonces lo que quiero saber es cuánta glucosa termina ingiriendo las distintas partes del cerebro. Y con eso puedo ver cuáles son las partes del cerebro en el cual están afectadas. Luego la espectroscopía. La espectroscopía es un tipo de análisis en el cual no se utiliza desde lo asistencial ni desde lo forense, a veces sí desde la investigación, ¿sí? Pero para lo que es traslacional, mucho por el momento no se le ha dado importancia. Además que sale muy caro y que con otros estudios puedes lograr lo mismo o más. Y la resonancia funcional es la que seguramente ustedes habrán visto en el Lancet, en cualquier revista, en el cual ponen la imagen del cerebro y una zona que estuviera prendida, ¿no? Entonces uno puede ver con un estímulo cómo se van prendiendo las distintas zonas del cerebro. Acá tenemos todas
todas estas neuroimágenes de las cuales hablamos. Las estructurales en la parte superior, la resonancia y la tractografía, y en la imagen inferior, a la izquierda, el SPECT, o tomografía por emisión de fotón único, que lo que hago es mirar niveles de perfusión cerebral. El segundo, que va a ser la tomografía por emisión de positrones, que lo que me va a hacer es darme la noción de cómo está comiendo las distintas partes de nuestro cerebro. Y por último, la espectroscopía, que como les decía, la técnica es muy difícil de llevar a cabo, es difícil, pero también, no obstante esto, no te da un tipo de respuesta muy distinta hacia hacer los otros tipos de imágenes. Acá les puse imagen de un resonador. Por ejemplo, que nos lleguen estas imágenes. En estas imágenes tenemos las tres cosas. Tenemos primero una mancha, que no sabemos bien de qué es por el momento, que sería un funcional, es decir, podemos decir, la primera en color gris son las imágenes que están relacionadas con la perfusión en las distintas partes del cerebro, pero no sabemos qué partes. Entonces vamos a la segunda imagen, que es la resonancia, mixamos uno sobre otro, es decir, mixamos la primera con la tercera, y nos va a quedar imágenes de este estilo, en el cual lo que yo puedo saber es anatómica y funcionalmente cómo está ese cerebro, desde lo estructural y desde lo funcional. Estas son imágenes que se toman previo a las neurocirugías, ¿sí? Que es para saber la dominancia del lenguaje. Si uno tiene que entrar en una neurocirugía y le tienen que sacar un tumor, pongámosle, o una colección de sangre porque tuvo un tipo de accidente, entonces lo que hacen es ver de qué lado es dominante una función como puede ser el lenguaje. Si el lado dominante es, como en este caso, el izquierdo, ¿sí? Los puntitos rojos, entonces la cirugía seguramente ingresará por el derecho, para no generar ningún tipo de alteración desde el punto de vista clínico. Entonces pasamos, la neurociencia en sí, como entidad, pasó del estudio del cerebro formalizado, disecado, que nosotros disecábamos con las cucharas del helado, ¿sí? Las de madera, siempre pedíamos en sentido de más, porque lo utilizamos para eso, y en segundo lugar, lo que sería el conocimiento de la neuroimagen actual, que es la neuroimagen in vivo. ¿Y qué es la neuroimagen in vivo? Es la que podemos ver, la que podemos tener a la persona, no esperar a sacarle el cerebro para estudiarla, sino la que podemos ver a través de las imágenes cerebrales funcionales. Hay pocos libros que traten justamente sobre esto. Es más, es algo que está muy nuevo, que está empezando a tener su lugar. Ya de por sí la neurociencia es un constructo, ¿sí? Por el cual se nutre de los saberes y de los marcos teóricos que pueden tener otras ciencias para su aplicación a nivel forense. Tanto el libro de neuroimagen en psiquiatría como el de Arango López, que es el rojo, que es como el libro madre de la neuroimagen, o el libro de psiquiatría forense, hay otro más que ahí no les puse la imagen, que también está. Son libros los cuales han empezado a compilar y decir, bueno, a ver, acá pasa algo. Acá tenemos una patología y esa patología tiene imágenes alteradas. ¿Cómo podemos saber si esa patología con imágenes alteradas tiene también alterada su capacidad para, por ejemplo, estar en juicio? ¿Cómo podemos saber o inferir que esa persona con imágenes alteradas tiene, por ejemplo, un pronóstico a futuro complicado, pues los síntomas van a empezar a ser más difíciles de llevar a cabo? Bueno, estos libros empezaron a investigar, a plantar las limitantes también de esto. Y desde el punto de vista de lo forense o del derecho, tenemos usos de la neurociencia o del neuroderecho, lo que se llamó ahora neurolaw o neuroderecho, usos, aplicaciones, limitaciones y la casuística que se pueda tener.
usos, porque muchas veces se empieza a debatir o a tener una idea de decir, bueno, bárbaro, estas neuroimágenes hay que hacerle a todas las personas que tengan esta característica. ¿Qué aplicabilidad tiene eso? Pues a veces la aplicabilidad tiene que estar en contexto también de el poder hacerlo, de una cuestión económica, de para qué sirve, si el dato que me tira la neuroimagen es lógico o no, pues muchas veces pueden no serlo. ¿Qué limitaciones tiene? No todo lo que me digan las imágenes, ni todo lo que me diga la neurociencia es para tenerlo en cuenta. No todo, para nada. ¿Sí? Hay que ser muy crítico, más aún cuando estamos en una pericia ya sea de civil o de penal, y uno pone neuroimágenes y uno valida cierto tipo de conocimiento con las neuroimágenes, porque las neuroimágenes también tienen sus problemas. Entonces, no tenemos que creer en ese sentido todo. ¿Nos pueden ayudar para hacer una construcción diagnóstica? Seguramente, eso sí. Ahora, ¿nos pueden dar la solución a la problemática, ¿sí?, de la violencia o la problemática del conocimiento para estar en juicio? No, no, no para nada, porque se ha visto que cada cerebro en ese sentido es un mundo, por lo tanto puedo tener un cerebro totalmente destrozado por la edad, por alguna noxa, como puede ser alguna sustancia, ilegal obviamente, y funcionalmente estar bien. Entonces, desde el punto de vista eh, estructural, verlo y decir, esto no va ni para atrás ni para adelante, pero desde el punto de vista funcional todavía estar compensado. ¿Mm? Entonces, por eso hablamos de las limitaciones. Las neuroimágenes no me van a hacer un diagnóstico, las neuroimágenes no me van a hacer un pronóstico. ¿Me van a dar un dato más en función del pronóstico de esa persona? Sí. Y después la casuística. Hay ciertos tipos de patologías las cuales han sido muy investigadas entre lo que tiene que ver por el neuroderecho, ¿sí? Por ejemplo la psicosis, por ejemplo los deterioros cognitivos de tipo demencial, tipo Alzheimer, por ejemplo, o frontotemporal, y otros en los cuales todavía hay planteos, pero no hay un conocimiento de casuística científica. También para poder ser cauto en relación a las imágenes, tengo que saber que las imágenes no solo las veo, sino que las tengo que analizar. Analizarla quiere decir medir zonas del cerebro para saber si están bien o mal, dentro de un rango de normalidad o no. Por ejemplo, en primer lugar, uno de los métodos de cuantificación de las imágenes estructurales, tomografía, resonancia, cartografía, es el método de Roy. El método de Roy es el de regiones de interés, Region of Interest. ¿Y qué importancia tiene este método de Roy? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el método de Roy es operador dependiente. Si la persona vino con la vista cansada, lo que va a poder analizar en esa neuroimagen puede ser un error. Si la persona es como yo, que tiene una miopía de -2, un astigmatismo y un queratocono, seguramente la neuroimagen no va a salir muy bien desde el punto de vista de la evaluación morfométrica. Entonces, si vemos que hay un estudio o que nos dicen, leete tal pericia y a ver cómo se hicieron estas imágenes, cómo se analizaron por método de Roy. Es un método operador dependiente y como todo operador dependiente puede equivocarse. Segundo, el método del BBM, Voxel Based Morphometry, que es la morfometría basada en voxel. Voxel es la mínima parte, la mínima parte de una neuroimagen, desde un punto de vista cúbico, X, Y y Z, en el cual puedo factorear hasta lo mínimo, ¿sí? Y poder sumar. Y está bueno porque tiene plantillas en las cuales uno pone la plantilla sobre el cerebro de la persona a evaluar, del paciente, y disminuye un poco el límite de error que puede tener el método de Roy. En tercer lugar, el tensor de difusión, que lo que me mide es tener una noción de cómo está esa sustancia blanca, por ejemplo, cómo está indemne la cantidad de mielina, ¿sí?, que pueda tener esta sustancia blanca. El tensor basado en morfometría, este es otro de los estudios que también podemos hacer. Y las funcionales, eso era para las estructurales. Cuando queremos medir las funcionales, por ejemplo,
Dentro de las funcionales, en el SPECT, para ver lo que es la cuantificación de la cantidad de sangre en las distintas zonas del cerebro, existe lo que es el BOLD, Blood Oxygen Level Dependent Contrast Imaging, es decir, el contraste, la imagen por contraste, que depende de los niveles de oxígeno en sangre. Por eso hablamos que el SPECT lo que mide es flujo sanguíneo cortical, cuánto está oxigenando en las distintas partes del cerebro. Y el segundo, que es el BM, perdón, que es el de los biomarcadores, que quizá es uno de los más nuevitos y que salió hace poco cuando digo hace poco, estamos hablando de 5 años en lo que es la ciencia, en relación al estudio, por ejemplo, de las demencias. Que ahora después lo vamos a ver. Bueno, lo que les dije, el ROI como método de análisis de cuantificación de zonas del cerebro, que es operador manual, es decir, operador dependiente, y el BBM, que tiene la ventaja de este procesamiento que no es operador dependiente y que me permite tener una noción de todas las zonas del cerebro. ¿Alguno se hizo o alguna se hizo algún tipo de neuroimágenes funcional dentro de su vida? ¿Alguna vez? No. No, profe, yo tengo que hacerle, a mi hija le mandó la psiquiatra hacerle un encefalograma. Electroencefalograma, Sí. la parte que vimos Sí. justamente como eléctrico dentro del cerebro. El electroencefalograma lo que mide es la actividad eléctrica de las neuronas. No me está midiendo ni lo que come la neurona, ni lo que se oxigena la neurona, sino cómo está funcionando eléctricamente las distintas partes del cerebro, no la neurona, las distintas partes del cerebro. Bueno, el espectro. Te lo mandó más que nada, no sé, profe, si tiene algo que ver, pero, por ejemplo, ella tiene trastornos del sueño, o sea, no duerme, 2 días que no duerme, o puede pasar una semana que no duerme y está fresca como una lechuga. Si tiene 16 años, yo entiendo que los adolescentes suelen trasnochar, pero ya es como demasiado. Claro. No, seguro. Una No, preguntita. se pide también en lo que es el estudio del sueño de 24 horas, también para ver si no hay algún tipo de alteración dentro de la parte eléctrica, tanto de día como de noche, y de la reactividad a la luz. Pero sí, eso es para ver medida eléctrica. Sí, estaba diciendo alguien una pregunta, creo que Escobar, ¿puede ser? Sí, yo. Daniela, sí. Que te saca la mano levantada, sí. Bueno, yo me hice tomografías, resonancias, porque tuve una operación de cabeza y extracción de parótida. ¿Eso puede dañar algo? A ver, Porque muchas veces me pasa de que tartamudeo, ¿no? Y yo se lo comenté a la médica, sin querer, o tardo en responder. bien. Sí, obviamente, eso lo tenés que consultar con tu médica, porque Sí, es sí, la que estoy en conoce la eso. historia y conoce cómo te hicieron el procedimiento y las imágenes. Ahora estamos hablando en hipotético, no sobre tu caso, pues primero Sí, hay sí. otros compañeros y segundo no lo conozco, por lo cual sería muy arriesgado. Pero desde ya que el seguimiento con imágenes es muy importante para poder ver de que no haya habido ningún tipo de consecuencia posterior. Eso sí, está bien hecho. A Y posterior a la operación me lo tendría que haber hecho de nuevo, entonces. eso por un lado, y después también los estudios propios, que son, por ejemplo, en el caso de la evaluación neurocognitiva, que ahora vamos a llegar después a eso. Gracias. Ahora, el SPECT, ¿sí? Para ver cómo se hacen estas imágenes. Son todos estudios los cuales hay que inyectar al paciente con algo. ¿Sí? Cuando decimos con algo es con un trazador, algo que llega al torrente sanguíneo, pasa la barrera hematoencefálica y, digamos, entre comillas, pinta, ¿sí?, el cerebro. Y lo pinta de distintas formas. Las zonas que están actuando más, las pinta de un color más rojo. Las zonas que están actuando menos, las pinta de un color más azul. ¿Sí? Entonces con eso uno sabe qué zonas están más actuantes, es decir, qué zonas están más
hiperfuncionantes y qué zonas están más hipofuncionantes, es decir, están actuando en menos. ¿Mm? Existen distintos tipos de trazadores, ¿sí?, que uno puede utilizar desde el punto de vista forense, tanto el HMPAO como el SD, marcado con tecnesio 99, que depende realmente, estamos en la Argentina, por lo cual depende de lo que la importación permita que entre. ¿Sí? Por lo cual, no es que uno sea mejor que el otro, para nada, tiene características bioquímicas distintas y de bioequivalencias distintas, pero acá en la Argentina nos movemos en función a lo que tenemos. No nos vamos a poner exquisitos en ese sentido, pues no existe la posibilidad. Ahora, ¿qué zonas del cerebro son las que hipercaptan? Es decir, ¿qué zonas del cerebro me va a mostrar el estudio que están a full, trabajando mucho, consumiendo mucho oxígeno? Si consumen mucho oxígeno, tienen mucha irrigación. En primer lugar, la epilepsia. La epilepsia en un periodo ictal, es decir, en el periodo de la epilepsia, esa zona del cerebro que se ha irritado y que generó el estatus epiléptico, esa zona va a estar roja. Roja como si fuese un volcán. También en el caso de alguna infección que uno pueda tener dentro del cerebro, también eso va a aparecer con una hipercaptación. Y algunos tumores, ¿sí? Hay tumores que pueden generar hipercaptación. ¿Y qué zonas van a aparecer hipocaptantes? Es decir, que tengan captación de menos. Por ejemplo, zonas en las cuales haya habido isquemias, es decir, haya habido zonas en las cuales la irrigación haya sido menos. Otras zonas, por ejemplo, que tenga atrofias, que se hayan muerto partes de las neuronas. Entonces, si tiene menos neuronas, consume menos oxígeno. Si consume menos oxígeno, la tinción que va a tener va a ser menor. ¿Sí? ¿Y qué zonas no tienen captación? Porque hay algunas que aparecen de color negro. Aquellas en las cuales hay un edema, líquido cefalorraquídeo, una lesión ocupante de espacio, etc. Cuando hablamos del PET, de la tomografía por emisión de positrones, le inyectamos también al paciente algo para buscar lo que queremos ver. ¿Qué quiere decir esto? Le inyectamos, por ejemplo, flúor de desoxiglucosa para ver cuánta glucosa consumen las distintas partes del cerebro. Le inyectamos flúor 18L-dopa para ver dónde están las neuronas que consumen o que son las neuronas con dopamina. O también en el caso de las demencias, ¿sí? Esta no, acá, en esta, les inyectamos lo que es el PIB, PIB. ¿Qué es el PIB? Es el trazador de Pittsburgh. El trazador de Pittsburgh es una sustancia química que lo que hace es unirse a las placas de beta amiloide. Y ustedes me dirán, ¿y qué son las placas de beta amiloide o por qué me importaría esta cuestión? Bueno, justamente me importa por la simple razón de que este trazador de Pittsburgh, ¿sí?, o lo que hace es unirse a las placas típicas que me generan una enfermedad como es la demencia de tipo Alzheimer. ¿Sí? La demencia de tipo Alzheimer tiene como lesión la producción de placas de beta amiloide en distintas partes del cerebro. Entonces, si yo veo esta imagen con todo esto rojo, ¿sí?, yo digo, acá, y sabiendo que a la persona le inyecté el PIB, digo, acá hay muchas placas de beta amiloide. ¿Por qué? Porque el trazador de Pittsburgh se une a la placa de beta amiloide y da una señal. Cuanto más trazador se una a placas de beta amiloide, porque hay más placas de beta amiloide, hay más señal. Entonces el color es más fuerte. Entonces, las zonas rojas, yo les puedo decir que en esas zonas hay muchas placas de beta amiloide. En las zonas azules no hay placas de beta amiloide. ¿Por qué? Porque cuando puse el trazador no se unió a nada. Esto porque yo sé que es un paciente con demencia tipo Alzheimer, pero miren el control, es decir, la persona que no tiene Alzheimer. Le pusieron el trazador y no se unió a nada. ¿Por qué? Porque no tiene placa de beta amiloide. Porque yo le puse un trazador como el PIB y no encontró dentro del cerebro placas de beta amiloide, ergo se excretó directamente por la orina, porque no encontró la placa. Cuando la encuentra, se une y da una señal. Y esa señal es la que yo recibo dentro de la imagen. ¿Sí?
Cuando hablamos de PET y de SPECT, tenemos que tener en cuenta que son dos estudios caros, ¿sí? Son dos estudios que hay que pedirlos cuando son necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estos trazadores valen mucho dinero y porque hay que saber qué es lo que quiero encontrar. No los voy a pedir porque sí, de buenas a primeras. Si tengo alguna duda, que ahora vamos a ver en algunos casos clínicos. Otro de los puntos a tener en cuenta es que dentro de las neuroimágenes hay algunas como máximas, ¿sí?, que tengo que saber. En primer lugar, cuando hay una correlación entre una zona del cerebro afectada y una conducta alterada, hay una correlación, no estamos hablando de causalidad, ¿sí? No podemos decir con una neuroimagen la causalidad del trastorno X, no importa, es esa zona, para nada. Porque como les dije antes, eso era el modelo antiguo, bidireccional de la neurociencia. Ahora hablamos de redes las cuales pueden estar afectadas. Segundo, la potencia estadística de estos estudios. Hay estudios con una gran potencia estadística, otros que se quedan medio por la mitad. Entonces, tengo que leer en el estudio y en el equipo con el cual los hago, qué tipo de significación estadística van a tener mis resultados. Pues si no, los estoy haciendo para nada. Si los resultados tienen una gran potencia estadística porque los falsos positivos son bajos, ahí estamos de acuerdo como para hacer inferencias mayores. Y la gran pregunta, ¿sí? Lo que me da una neuroimagen, ¿es un marcador de rasgo o es un marcador de estado? Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque justamente yo lo que tengo es una imagen en un corte transversal de una persona. Hoy a las 11 de la mañana tengo esta imagen. Yo puedo poner las manos en el fuego de que esa imagen se va a repetir si lo hago a las 6 de la tarde o lo hago dentro de 3 semanas a las 11 de la mañana de un martes. No, no, porque sería hacer futurología. Entonces no voy a poder tener yo la seguridad plena de que ese evento que pude haber visto en la imagen se va a repetir o va a parecer igual, no es que se va a repetir, va a parecer igual. Entonces ahí empieza la disquisición de los que hacen neurociencia de decir, bueno, pero el marcador que yo tengo, esa zona hipoperfundida, ¿sí? ¿Es un rasgo de ese cerebro o es un estado de ese cerebro? Como la bibliografía mitad dice una cosa y mitad dice otra, realmente, porque hay algunos que se pelean bastante en relación a esto y presentan, obviamente, con pruebas científicas, no es que se pelean por pelearse, sino que lo justifican de por qué ellos piensan una cosa o la otra. Lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos 5 años, en relación a la neuroimagen, es que aquellos eventos o marcadores o eventos imagenológicos que tengan un desvío estándar mayor a 2, es decir, que la potencia estadística va a ser muy grande, estamos hablando de que son marcadores de estado, ¿sí? Es decir, va a ser muy difícil que una zona que aparece hipoperfundida y que realmente en el estudio aparece en color azul, ¿sí? Azul, va a ser muy difícil que esa zona luego vuelva a perfundir normalmente. Ya es como una lesión que quedó o es una forma de trabajar de ese cerebro. Ahora, cuando el desvío estándar, ¿sí?, de ese marcador es entre 0, es decir, la media, y 1, hablamos de son marcadores relativos o de rasgo. ¿Sí? Tiene un rasgo de responder de esa manera, pero yo no estoy seguro que eso no mejore o empeore. ¿Mm? Y dentro de la neuroimagen, al igual que la neuroanatomía, tenemos niveles, que son los mismos niveles. Básico, que sería la parte físico-química de la neuroimagen, la parte más complicada de cómo se hace,
clínico, porque yo la utilizo la neuroimagen para la clínica psiquiátrica, neurológica, para correlacionar con otros estudios, como la aplicada a la investigación. Y entre la aplicada y la clínica, justamente en lo que utilizo la neuroimagen para lo clínico y lo que lo utilizo para lo aplicado, surge la traslación al campo médico-legal y forense. Si vemos qué protocolos nosotros utilizamos o si vemos una pericia, cuáles son los que se piden para poder evaluar una persona, vamos a ver en primer lugar la corteza prefrontal como uno de los targets a tener en cuenta en relación a las neuroimágenes. Segundo, el cíngulo posterior y obviamente, como vimos antes, el giro angular, el precunio del cual ya hablamos, el complejo nuclear amigdalino, el hipocampo, los núcleos grises o cuerpo estriado y el sistema de fibras. ¿Sí? Estos 7 targets son en los cuales se piden para evaluar. Es raro, no es imposible, y si está bien justificado tendrá una justificación, pero es raro que se vaya a pedir evaluemos el lóbulo occipital. No tiene significación cognitivo-conductual. Hoy por hoy, quizá dentro de 3 años, describan algo y lo incluyamos, pero en un paneo, ¿sí? Utilizamos estos targets, que son los que más han sido estudiados y más han sido verificados. Y hay procesos o procedimientos o protocolos en el cual se utiliza para cada uno. No es para todos lo mismo, ¿sí? Hay un protocolo validado para cada uno. En algunos casos hasta hay 2 o 3 protocolos. En el caso del hipocampo, por ejemplo. Hay 2 o 3 protocolos que me miden el hipocampo. Y uno tendrá que aclarar en la pericia que se evaluó volumétricamente la estructura según el protocolo de tal, Crespo-Facorro, por ejemplo, hay uno. ¿Entienden? Entonces uno lo va a tener que decir, pues si no, la pericia es al Pepe, porque no sirve, no sirve. Si yo no describo la forma en la cual lo estudié, no sirve. Y así van a ser estas imágenes que me van a dar, ¿sí? Las distintas imágenes dentro del estudio, en la cual voy a poder tener la comparación entre las estructuras dentro de lo que serían los núcleos grises, los cuerpos mamilares también me ayudan, por ejemplo, para poder ser evaluados, todas las fibras del cerebro que puedo llegar a evaluar para poder ver si están o no dentro de los límites de la normalidad, ¿sí? Y la correlación siempre con la estructura. Esto es un cerebro desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Esta estructura es disecada sobre un cadáver, y luego hago la correlación con la imagen. La imagen se fundamenta justamente en la imagen, en el conocimiento anatómico. Bueno, preguntas hasta acá antes de llegar a la parte de aplicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Una preguntita? ¿Nada? Bueno, vamos a hacer una cosa. Hagamos un requisito de 5 minutos, así tomamos algo, y en 5 minutos seguimos con la segunda parte, que va a ser la parte aplicada de casos, en ese sentido, como para ver cómo estas neuroimágenes, lo que vemos hasta ahora desde el punto de vista anatómico y imagenológico, cómo se implica dentro de la tarea pericial. ¿Sí? Perfecto, nos vemos en 5. En 5 nos vemos.